Tenemos aquí en el fondo de pantalla, si me lo permiten, nuestro Proyecto México 2018. Por favor, entren a la página de familiamexico.org y vean cuáles son los objetivos que tenemos planteados para el 2018. El primero de ellos, se los recuerdo, pues es integrar una gran familia de gente respetuosa, responsable, cálida, con el amor al país, a nuestro México querido que tanto necesita de nuestro esfuerzo en estos tiempos difíciles. Mi querido primo, ya estás por ahí en Guadalajara, has pasado también las penurias propias de las manifestaciones y gasolinazos, pero bueno, vamos a esperar que este panorama sea más positivo. Y por supuesto que tenemos aquí nuestra águila. Decía yo que la novedad para muchos de ustedes es que yo ya tengo más de un año manejando este emblema de esta águila juarense de la época de Maximiliano de Habsburgo. Quedó sin el manto que tenía anteriormente de 1850 en adelante, y la empezó a usar Benito Juárez. Me gusta esta águila, este sello lo tengo ya hace un tiempo en mi biografía. Es una águila abierta y de pelo abierto y de pecho enfrente, como queriéndonos abrazar. Pues ahí tenemos nuestras páginas para que ustedes no se preocupen en que yo se las dicte. Véanla, es familiamexico.org y chifarmando.com. Ahí tenemos la información suficiente para todos ustedes. Hacemos este esfuerzo para las personas y los bienes en el contexto de la seguridad mundial y de nuestro país. Para entrar a la crítica fuerte, porque tenemos 4 puntos principales, mantiene la veracidad absoluta de la información que manejó esta periodista Esteves, y les leo la nota que tengo yo por aquí. Es una nota que está fechada apenas el día de ayer. Esta periodista Dolia Esteves respondió a los señalamientos que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la información que dio a conocer la mañana de ayer sobre la conversación telefónica que tuvieron los presidentes de México y Estados Unidos. Ella dice que mantiene la verdad absoluta, tiene una fuente confiable. Ha despertado, por supuesto, y está en 8 columnas el día de hoy, el que hay una exigencia al presidente Peña Nieto por muchos organismos, entre ellos también el señor López Obrador, le exige prácticamente que dé a conocer esta plática. Aquí la crítica que podemos hacer es hasta dónde nosotros, los mexicanos, tenemos el derecho a acceso a esa información que pudiera ser confidencial o clave o estratégica, precisamente para dejar pues una posición de México no endeble, no frágil. ¿Qué es lo que dice la periodista? La periodista nos dice que hay una fragilidad por parte de México, que Trump, como siempre, hizo bullying con el presidente, lo amenazó de meter el ejército norteamericano para la defensa contra el narcotráfico, porque el ejército mexicano no está haciendo los esfuerzos suficientes. También se corrió una nota de que en Chiapas el día de ayer hubo la entrada de militares por parte de Estados Unidos. Es una nota que dice esta misma periodista que es falsa, que no la crean. Pero en la era Trump precisamente vamos a tener este tipo de movimientos, y así recomienda también esta carta dirigida a Claudia Algorri, encargada de comunicación social de la Cancillería. La periodista expresa: disiento en su caracterización de que la conversación telefónica entre los presidentes Trump y Peña Nieto se desarrolló en tono constructivo. Eso no es cierto. ¿Acaso es constructivo amenazar con el uso de la fuerza militar contra un país soberano como México? Eso se llama intervencionismo. Esto es la misma fórmula que en 1846 y 47, sobre pretexto de la seguridad de los Estados Unidos, nos quitaron la mitad del país. El águila, la desplumada que presentó Enrique Krause el domingo, que les hice llegar, precisamente hablaba de esa caricatura que los estadounidenses dijeron: México quedó desplumado, y presenta un águila similar a la que yo tengo, pero sin plumaje. Entonces se tratará de la misma fórmula, la misma esencia, el mismo intervencionismo del señor Trump. En la era Trump, vamos a empezar con nuestra producción del día de hoy. El Parlamento británico debatirá una petición para que el estadounidense no sea recibido en visita de Estado. Parece que ya las reacciones de los países están no nada más en solidaridad con nuestro país,
sino cuidando sus propios intereses, porque aguas, ahí viene el lobo y se quiere comer a la Caperucita. Senadores demócratas boicotearon las nominaciones de los secretarios del Tesoro y Salud. La bancada demócrata de plano no se presentó al Senado y solamente estuvieron los republicanos para votar, que seguramente se van a quedar estos dos señores, porque son mayoría, pues no importa que no estén los demócratas, pero es un buen mensaje que se está mandando por parte del partido contrario o por parte de los demócratas para no hacer caso a sus peticiones. Trump anunció para la Corte Suprema a Neil M. Gorsuch, un juez que defiende la interpretación tradicional de la Constitución de Estados Unidos, e impulsan los gobernadores la defensa legal de paisanos que estén bajo amenaza de ser deportados. Aquí el día de ayer también tenemos el veto o la suma de demandas. Mi querido Rafita Guerra, te saludo con mucho cariño en este nuevo set que tenemos aquí estrenando, estamos de presumidos, te saludo con mucho cariño. Y estaba hablando que esta información del presidente de la República no nos las va a dar a conocer y fácilmente no se va a saber. Sin embargo, se está jugando el cuello la periodista Dolia Esteves, que lo comenté ahorita, mi querido Rafa, es un secreto a voces. No dudo ni tantito que ella tenga la razón y diga la verdad, pero como sucede tradicionalmente en estos casos, no vamos a saber la verdad. Sin embargo, acuérdense ustedes que no supimos hasta que murió Colosio, que estaba pelón el asunto. Entonces el pueblo siempre tiene la verdad y la razón y la conoce, aunque no quieran dárnoslas a conocer. Decía yo entonces que emiten 4 estados acciones judiciales contra el gobierno federal. Este gobierno federal, obviamente estoy hablando del veto a Trump, en Massachusetts, Nueva York y Virginia siguieron los pasos de Washington. Nueva York, Massachusetts y Virginia se sumaron a la demanda contra la orden ejecutiva del presidente Trump que impide temporalmente la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. No se diga nosotros, ¿no? Hay una nota que salió también hoy en el periódico Reforma de que se va a impedir la entrega de visas y se van a poner más obstáculos para la entrega. Y lo del cónsul es obligar a la entrevista y además ratificación de la información que ya tengan ustedes entregada vía internet. Mucho cuidado, porque sí va a exigir que no seamos entidades peligrosas. Les digo otra nota que acabo de checar. Van a revisarles hasta el celular. Ahorita cuando llegan ustedes a la embajada a pedir su visa, les dicen que apaguen el celular y les creen que lo lleva usted apagado. Ahora se lo van a revisar desde que llegue usted a pedir la visa o la va a renovar. O bien en el aeropuerto, ya llegando a migración, le exigen exhibir el celular y ver qué información tienen. Abuso de privacidad, invasión a su información y a su privacidad, son derechos que estamos perdiendo y que con este hombre atentatorio a la privación de nuestros derechos nos dejan indefensos ante ellos. Y dije que, como dejé claro, la acción ejecutiva del presidente Trump es inconstitucional, ilegal y fundamentalmente antiestadounidense, destacó el procurador general Eric Schneiderman del estado de Nueva York. En un comunicado, el fiscal expresó que su oficina se une para terminar en las cortes con una medida que considera peligrosa y discriminatoria. También hay una agencia en San Francisco, dice que la ciudad de San Francisco demandó ayer al presidente Trump por el decreto migratorio contra las ciudades santuario en las que instruyó. Esta ciudad santuario daba cobijo a pues, todo tipo de razas, religiones, ¿no? Y además tenían un presupuesto especial para hacer frente pues, a los gastos obvios de una superpoblación que se diera en estos santuarios. Obviamente son santuarios porque son lugares estratégicos y además bellos de la Unión Americana, como es San Francisco, que sin duda. Y dijo que a retener los fondos destinados a ciudades que adoptaron políticas para migrantes sin documentos en regla. Porque fíjense ustedes que había la queja el domingo que estaban deteniendo a los migrantes que no tenían la Green Card, y eso no era cierto. ¿Tendrían o no la Green Card? El señor Trump salió diciendo que era Delta, la compañía aérea, quien había ocasionado este problema por la falta de un registro puntual en sus controles, en su aduana y en sus movimientos, en sus procedimientos aéreos y de control. Dice, esta demanda no es un paso que demos a la ligera, afirmó Herrera, fiscal de la ciudad, según Univisión. La semana pasada el mandatario firmó una orden para retirar el financiamiento federal a las localidades. Tal parece
Y aquí la crítica va en ese sentido. No nada más se está llevando mal con los extranjeros, también con los propios. Acuérdense que a diferencia de nuestro país, que tenemos una sola constitución federal y también tenemos constituciones por los estados, de todos modos la supremacía se da en la constitución federal. Acuérdense ustedes que, y vamos a hablar más al ratito de la nota, de que ya tenemos constitución política de la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué diferencia nos hace con Estados Unidos? Aquí el análisis que podemos hacer es que ellos, esa confederación de estados, se puede tener una autonomía y se puede demandar al presidente y se puede hacer caso omiso de las peticiones o de esas órdenes ejecutivas, obviamente llevándolas a juicio, haciendo un conflicto de intereses en el que se están pisoteando, como en el caso de California, porque también se retiran esos recursos. Y sabemos que California, bueno, pues puede ser ya un país solito, ¿no? Sabemos que están trabajando en un proyecto, ya lo dije yo aquí hace unos 3 meses, están trabajando en un proyecto para desincorporarse de la Unión Americana. Y en otro orden de ideas, nos vamos a precisamente estas protestas que también tenemos aquí. Nuevamente, el rechazo de las organizaciones, primero campesinas, porque el problema pues de la falta de un tratado de libre comercio también nos va a dejar fuera o de defensa o de indefensión, en estado de indefensión. Obviamente en la frontera hay un paro como protesta en Matamoros. Ya dijiste tú por ahí, mi querido Rafa, que en Mexicali ahí tenemos un buen punch en la frontera, pero protestan en la Embajada de Estados Unidos campesinos del Frente Auténtico del Campo, FAC. Protestaron en la Embajada de Estados Unidos, donde entregaron una carta dirigida al señor Trump. En el documento, líderes agropecuarios proponen cancelar el Tratado de Libre Comercio. Mr. Trump, ciertamente un grupo de oligarcas y bandoleros se han aprovechado de la apertura comercial con los Estados Unidos de Norteamérica y han causado gran daño a la economía de millones de familias.